Noticápsulas Venezuela Activa Audio. Resumen de noticias del miércoles 6 de mayo de 2020. Tomados de La Ceiba, Tal Cual, El Pitazo, Infobae, El Nacional y otros. Les habla Eduardo Guerra desde Tenerife, Islas Canarias. Estados Unidos dijo que hay una gran campaña de desinformación en marcha por el régimen de Maduro sobre la operación Gedeón en Venezuela. El Departamento de Estado avisó que estudiará de cerca el papel de la dictadura, lo que calificó como un melodrama e indicó que pondrá especial énfasis en el rol del enorme aparato de inteligencia cubano en el país caribeño. Diosdado Cabello sobre la operación Gedeón. Ellos venían a Venezuela a matar al pueblo. Durante la transmisión de su programa con el Mazo Dando, Cabello aseguró que la conspiración en contra del régimen de Maduro aún no termina, ya que el alto mando está en la Casa Blanca. Foro Penal informó que el régimen excarceló a grupo de presos políticos. El periodista Jesús Medina reportó que serían 6 los excarcelados, donde se encontrarían Roque González, Ramón Zapata, Jorge Luis Pérez y Luis Nava, a falta de confirmar 2 nombres más. Colegio Nacional de Periodistas contabilizó 79 ataques a la prensa desde el inicio de la cuarentena. Confirmados 6 casos nuevos de COVID-19 para totalizar 367 contagiados en el país. Detenidos otros 5 presuntos mercenarios de la operación Gedeón. Con estas detenciones, las fuerzas de seguridad del régimen habrían logrado capturar un total de 18 presuntos implicados en la denominada operación Gedeón. Denuncian torturas a funcionarios de la DGCIM por supuestos vínculos con Operación Gedeón. El silencio del régimen de Maduro sobre los 47 masacrados y las 2 bandas que llevan 5 días enfrentadas a plomo en Venezuela. Ninguno de esos hechos ha traído la atención ni del Ministerio Público ni de la dirigencia del Gobierno Nacional, ocupada en dar detalles de la Operación Gedeón y en señalar a Estados Unidos como impulsor de las incursiones en territorio bajo control chavista. Hijas del general Baduel desconocen el paradero de su hermano Adolfo, exigen fe de vida del detenido y denuncian que es víctima de desaparición forzada. No se encuentra ni en el helicoide, ni en el SEBIN, ni en la DGCIM. No nos dan información. Delcy Rodríguez denunció ataque al sistema eléctrico tras el apagón. Según la vicepresidente del régimen, el hecho se registró horas después del intento fallido de la incursión contra Venezuela. Jorge Rodríguez difundió audio que liga a Guaidó con frustrada incursión marítima. La agencia EFE aclaró que no pudo verificar de manera independiente la veracidad del audio. Parlamento legítimo acusó al régimen de permitir que bandas criminales obtengan armas de guerra. Los diputados exigieron el desarme de los grupos delictivos y exhortaron a las autoridades a fijar posición sobre los tiroteos entre bandas rivales en Petare. 17 estados registraron apagones o fluctuaciones este martes. Guaidó aseguró que el régimen de Maduro no puede tapar el colapso eléctrico. Trump aseguró que no tiene nada que ver con el fallido ataque en Venezuela. Estados Unidos dice que supuesto complot en Venezuela es una gran campaña de desinformación. Hay una gran campaña de desinformación en marcha por el régimen de Maduro que hace difícil separar los hechos de la propaganda, dijo un portavoz del gobierno después de que Trump negara la participación en la presunta tentativa de invasión denunciada por Maduro. Juan Guaidó sobre Operación Gedeón. Maduro, tú eres el responsable. Sabías de esa operación. Los infiltraron y los esperaron para masacrarlos. Cabello, supuestamente extraído de uno de los pendrives requisados, presenta a la Junta de Gobierno de Transición según los mercenarios. La encabezaba Baduel, seguido por Guaidó. Se hacen llamar Junta Patriótica Restauradora. Señala que hay hasta una lista de ascensos militares entre los documentos. Jorge Rodríguez. Simonovic ordenó poner a Sequea como jefe de la incursión de Macuto. El 98,2% de los venezolanos no cuenta con recursos para seguir en cuarentena. Como era de esperarse, el narcorrégimen aprovechará al máximo el tema de la Operación Gedeón para hacer propaganda y tratar de hacer olvidar la tragedia que se vive en Venezuela. Pareciera que de pronto ya no hay una brutal escasez de gasolina, que el sistema eléctrico volvió a colapsar en todo el país, que las bandas armadas están desatadas y fuera de control, que los presos muertos en Guanare no existieron nunca. Intentarán hacer creer a la gente que el hambre que tiene no es hambre, que la falta de medicina y la pandemia del COVID-19 en Venezuela ya pasó, porque los hombres y las mujeres de la revolución no se enferman. Y si por casualidad en el medio de las múltiples protestas y manifestaciones les toca admitir que algo pasa en Venezuela, entonces dirán que es culpa del bloqueo, de Trump y de Guaidó. Da vergüenza, risa,
y cabreo ver a Maduro en televisión con voz llorosa y solemne contar la historia de un humilde pescador que con un hierro en la mano fue el primero que enfrentó al peñero donde venían los invasores y terroristas. Unos peligrosos agentes del mal vestidos con camisetas y pantalones cortos, con su identificación en los bolsillos y con unas armas que el mismo gobierno mostró y requisó en abril de 2019 en el intento de golpe de Estado en donde Leopoldo López fue liberado. El escudo bolivariano funcionó, el pueblo está con la revolución, dice Maduro. Y mientras tanto, sigue el show. No paran de llegar aviones de Mahan Air procedentes de Teherán y Argelia, pasando por el espacio aéreo de España, evitando el espacio aéreo marroquí, aunque esa ruta sea más corta, llevando y trayendo quién sabe qué. La tragedia venezolana continúa. El escudo bolivariano es la gran fórmula para calmar la sed y el hambre de los venezolanos.